Hola, bienvenidos de nuevo a nuestros videos de filosofía. En este caso, tal como ustedes están viendo en pantalla, vamos a hablar de las ciencias y seguro se preguntarán ¿por qué la filosofía se ocupa de las ciencias? Bueno, también es un tema que le ha interesado y vamos a ver luego, vamos a repasar desde diferentes autores cómo a partir sobre todo del comienzo de la modernidad, las ciencias comienzan a tener un poco más de importancia en lo que son las premisas filosóficas, en las teorías filosóficas, pero claro, para poder comprender el tema del conocimiento científico hay que definirlo. Por eso, muchos de nosotros, los profesores de filosofía, nos basamos en un gran diccionario que es bastante preciso, que está escrito por el señor José Ferrater Mora. Y les cuento que José Ferrater Mora, al definir las ciencias, va a decir que la ciencia es un modo de conocimiento, ustedes pueden ir tomando nota, que aspira a formular, es decir, a producir, mediante el uso de un lenguaje riguroso y apropiado, leyes por medio de los cuales se rigen los fenómenos. Por medio de los cuales se rigen los fenómenos. Muy bien, hemos entonces hecho una aproximación, hemos definido básicamente lo que son las ciencias, lo que es el conocimiento científico. Y si bien esta definición es muy buena, podemos agregar muchas características para poder ir cerrando esta idea de lo que es el conocimiento científico. Sobre todo hay algo que me gustaría destacar. Cuando nosotros hablamos de conocimiento científico, podemos hablar, claro, de un conjunto de conocimientos, es decir, un conjunto en donde las premisas deben estar ordenadas. Entonces, podemos llamarlo conjunto, podemos llamarlo sistema. Recordemos también que cuando hablamos del conocimiento, Ferrater Mora afirma que es un modo de conocimiento que aspira a formular leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos, pero siempre utilizando un lenguaje apropiado. Es decir, no es el mismo lenguaje el que utilizan los científicos, por ejemplo, los que se dedican a ciencias duras, como pueden ser la matemática, la física, que el lenguaje que usamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Si bien, claro está, muchísimas palabras que usan también las usan en su día a día, siempre la ciencia, siempre cada ciencia en particular va a tener sus propias terminologías para poder así avanzar cada vez más en el conocimiento y organizarse más. Y claro está que este conjunto de conocimientos que forman sea bien preciso y específico. Pero no perdamos más tiempo y vamos a empezar a agregar una por una las características principales del conocimiento científico, porque primero debemos decir que el conocimiento científico es comunicable. Comunicable. Cuando hablamos de que el conocimiento científico es comunicable, estamos diciendo que tiene que poder ser transmitido, es decir, que debe ser de dominio público, que todos tengamos acceso a él. De fácil dominio. Es decir, aquel que va a impartir un conocimiento, que descubre algo nuevo, debe poder explicárnoslos a todos los demás vivientes que por ahí no tenemos acceso a ese conocimiento, pero debe ser comunicable sobre todo. Otra característica muy importante y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, el conocimiento científico debe ser sistemático. ¿A qué nos referimos con que debe ser sistemático? Como decíamos, el conocimiento científico consta de teorías que se expresan a través de diferentes proposiciones, formando un conjunto coherente que luego nos ayuda a deducir unos conocimientos de otros. Es decir, debemos hablar de un conjunto coherente de conocimientos. Es decir,
para ponerlo de forma más precisa, un conjunto coherente de premisas para que luego éstas puedan derivar en otras y darnos así posteriormente un nuevo conocimiento. Seguimos, ¿por qué? Porque el conocimiento científico es y debe ser metódico. Vamos a poner así para que ustedes lo puedan comprender mejor. ¿Por qué metódico? Bueno, porque el conocimiento científico requiere de un método según el caso. Un método, entonces, según el caso. Se deben seguir ciertos pasos establecidos para poder llegar a un nuevo conocimiento, como hablábamos, con respecto a que debería ser sistemático. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conocimiento científico debemos comprender que este debe ser verificable. Y atentos con esto, ¿por qué verificable? Seguramente alguno de ustedes en sus casas ya lo está descubriendo, porque a medida esto indica que toda proposición científica tiene que poder ponerse a prueba. Toda proposición debe poder ponerse a prueba, como estábamos diciendo recién. Es decir, para que, claro, luego se pueda establecer de forma precisa, con fundamentos válidos, una verdad, aquella verdad que el científico está buscando, que aquel que se dedica al conocimiento científico quiere demostrar. Y con respecto a esta característica de que el conocimiento científico debe ser verificable, permítame hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas pruebas, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en lo que son las matemáticas y muchas ciencias duras, las cuales se manejan con elementos abstractos como los números, por ejemplo, las pruebas van a ser demostrativas. Y claro está, por ejemplo, en lo que sería la sociología, hablamos ya de pruebas empíricas, porque son fenómenos a los cuales nos podemos aproximar mediante la experiencia, a diferencia de estas ideales, de estas abstracciones, como decíamos, pueden ser los números. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué? Porque nos quedan dos características más que queremos resaltar. Vamos a hacer un espacio nuevamente. ¿Cuál es la otra característica interesante? Que todo conocimiento científico debe ser preciso. ¿A qué nos referimos con preciso? Bueno, en el sentido de que los enunciados científicos deben ser expresados o formulados en los términos más exactos que sea posible hallar. Entonces podemos poner, se deben usar términos exactos en la medida que sea posible. El conocimiento científico debe aspirar a esta precisión, a este uso de un lenguaje riguroso y específico y, por ende, poseer esta característica de ser altamente preciso, para que luego, claro, se pueda avanzar en próximos conocimientos. Y otra característica tiene que ver con la universalidad, palabra que solemos usar mucho los estudiantes y los profesores de filosofía. El conocimiento científico debe ser universal, es decir, para que ustedes lo puedan entender brevemente, así nos damos tanta vuelta, luego vamos a tratar este tema de la universalidad del conocimiento. Cuando hablamos de universal, hablamos de esta característica fundamental en tanto que este tipo de conocimiento sea aplicable a todo objeto. Conocimiento aplicable a todo objeto o fenómeno el cual pretenda discurrir, ¿sí? El cual pretenda fijarse. Es decir, cualquiera de nosotros tenemos que comprender y cualquiera de nosotros sea donde sea, debemos comprender que este conocimiento científico debe ser aplicable a todo objeto, claro está, en el área precisa del cual
a la cual se refiera, ¿sí? La misma ley que yo formulo, por ejemplo, en Australia con respecto a cierto fenómeno, a cierto objeto que yo estudio, debe ser aplicable a ese mismo fenómeno en otro punto de la Tierra, por ejemplo, para hacerlo de forma sencilla y ustedes lo puedan comprender. Muy bien, entonces hemos hecho un repaso breve sobre algunas características principales del conocimiento científico, que eran las ciencias. Los invito a que en el próximo video conozcamos los diferentes métodos que utiliza la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.